Bienvenidos amigas, amigos a este espacio al día con 10 impuestos. Quien les habla, Abel Barbero. Para mí es un gusto poder compartir este espacio nuevamente como lo hacemos todos los miércoles a las 20 horas, hora de Ecuador. Esperando que se encuentren bien. El día de hoy vamos a tratar un tema que también es tema relacionado al aspecto laboral, que es la jubilación en el Ecuador. Ustedes pueden darse cuenta al mencionar la jubilación en el Ecuador, vamos a tratar el tipo de jubilaciones que existen en la República del Ecuador y sus características. Lo vamos a hacer de manera práctica, sencilla, procurando que sea de una fácil comprensión y también vamos a topar un poco acerca de la jubilación patronal. Propiamente esta jubilación no pertenece a lo que corresponde el IE, sin embargo es importante que las personas conozcan. Entonces, agradeciéndoles por su tiempo y sin más, vamos a comenzar. La jubilación en el Ecuador es parte de uno de los beneficios sociales que el trabajador tiene derecho. Recordemos, el derecho al trabajo está consagrado en la Constitución y por ende ciertos beneficios. En capítulos anteriores habíamos hablado acerca de la cesantía, del seguro de desempleo, del Montepío, y el día de hoy vamos a tratar acerca de la jubilación. Existen tres tipos de jubilación en lo que corresponde dentro del sistema de seguridad social en el Ecuador, que es la jubilación ordinaria por vejez o conocida jubilación por vejez, la jubilación por invalidez, la jubilación por discapacidad y esta otra jubilación que es bien particular, que es la jubilación patronal. Propiamente esta jubilación no está relacionada de manera directa con las jubilaciones anteriores, sin embargo, si el afiliado cumpliera ciertos requisitos que lo vamos a exponer en su momento, podría hacerse beneficiario a esta. Entonces, sin más, empecemos. Al hablar de la jubilación por vejez, yo me voy a referir al afiliado, es decir, aquella persona que trabajó bajo relación de dependencia cierto número de años, que tiene cierto número de aportaciones y la edad. ¿Por qué es importante mencionar esto, mis amigos, mis amigas? No es lo mismo que usted tenga cierta edad, pero que le falte el número de aportaciones. Y abro un paréntesis aquí porque es importante que las personas entiendan. Primerito, ¿qué es una aportación? En palabras sencillas, una aportación, el IES lo considera como 30 días de aportes, es decir, un mes. Si usted cumple esto en su lugar de trabajo, automáticamente usted tiene eh, una aportación. ¿Qué es lo que ocurre con las personas, por ejemplo, que trabajan en el sistema de tiempo parcial? Cada mes ellos generan 15 días y en 2 meses generarían una aportación. Entonces, es por eso que hay una diferenciación que es importante tenerla claro. Ahora, como ustedes pueden observar en el cuadrito aquí en la pantalla, no existe límite de edad siempre y cuando el afiliado cumpla con los requisitos de estar cesado, es decir, de que terminó su vida laboral, es decir, le hicieron su aviso de salida, cumple con el tiempo y con los aportes correspondientes. Si es que no tiene un límite de edad, esta persona deberá tener 480 aportaciones, es decir, debería tener 40 años de aportes. ¿Hay personas que tienen eso? Sí, sí las hay. Aquellas personas que desde muy jóvenes empiezan su vida laboral, tienen la fortuna de estar afiliados y se jubilan, digamos que un joven de 20 años empezó a trabajar y trabajó los 40 años, ese joven ya tiene 60 años, tiene 480 aportaciones, podría jubilarse por vejez, sí, no habría problema. ¿Y por qué hago una diferenciación? En el siguiente grupo, las personas que tienen 60 años o más deben tener 360 aportaciones o 30 años de aporte. ¿Qué nos hemos topado? Nos hemos topado con personas, digamos, que tienen 60 años, pero que solamente tienen 25 o 26 años de aporte. ¿Pueden jubilarse? Todavía no. ¿Por qué?
porque les falta aportaciones. Entonces deben completar. Si ustedes se dan cuenta, debe ir en la fila. Otro ejemplo tenemos las personas de 65 años o más. Estas personas tienen que tener por lo menos 180 aportaciones, es decir, 15 años de aportaciones. Y por último tenemos aquellos afiliados que tienen 70 años o más. Ellos tienen que garantizar que aportaron por lo menos 10 años, es decir, 120 aportaciones. Mis amigos, mis amigas, ¿por qué les hacemos caer en cuenta esto? Es importantísimo analizar cada caso de manera individual y particular de las personas. No es lo mismo la situación, la realidad de una persona que la de otra. Porque a veces las personas, digamos que sí, tienen menos de 65 años, tienen más de 40 años de aportes, pueden jubilarse, sí, o tienen ya 65 años, pero todavía no logran cumplir las 180 aportaciones. Entonces, por eso es muy importante analizar cada caso de manera particular. Sigamos, por favor. Eh, También tenemos en lo que corresponde a los cálculos. En este punto lo voy a tratar de manera un poquito general porque la idea es no causar confusión, pero esta jubilación por vejez la estamos tratando desde el punto de vista del afiliado que no tiene ni discapacidad ni tampoco invalidez. Sí, eso hago la aclaración porque existe otro tipo de jubilaciones, las cuales les voy a explicar luego. Entonces, en el cálculo de la jubilación por vejez establece la normativa que la base del cálculo de la pensión va a ser igual al promedio de los 5 mejores años de sueldo. Y sobre esos sueldos, cada año se le sacará un valor promedio. Entonces, para no causarles confusión ni decirle, pero ¿cuánto me tocaría? Actualmente existen herramientas informáticas, aplicaciones móviles del IES. Existe precisamente una calculadora que me permite calcular el valor de cuánto sería mi jubilación. Pero para no hacerles el cuento largo y para que esto sea de una manera sencilla, siempre va a estar relacionado en función a lo que yo estuve aportando. No es lo mismo una persona que haya aportado toda su vida el sueldo básico, recordemos que el sueldo básico cada año va variando, a una persona que tenía un sueldo, digamos, de unos $1,000 y que tenía ese sueldo. O sea, no es lo mismo, no va a ser lo mismo, siempre va a variar. Entonces, dentro de eso, lo que va a existir son unos techos. Ustedes pueden observar en esta presentación que los techos va a variar dependiendo el tiempo, existe la pensión mínima que para efectos didácticos eh, el cálculo se lo realiza en función al salario, a la remuneración básica, que dice que ninguna persona va a obtener su jubilación menos del 50% del salario básico. Como para el año 2021 estamos hablando de $400 el salario básico, nadie podría obtener una jubilación menos de $200. Y también más de 450%, como ustedes pueden ver aquí en el cuadrito, lo que es $2,200. Aquí hago un paréntesis. Ha habido reformas con relación a estos techos porque anteriormente el IES detectó unas defraudaciones, determinó que personas estaban haciendo trampa porque el afiliado al enterarse que va a tomar los últimos años, existieron casos de personas que faltando 5 años para jubilarse, es decir, ellos tuvieron un sueldo, digamos, modesto de unos $500. Hubo casos en que se ponían sueldos de $100,000 y no importa, iban a pagar la afiliación de los últimos años, lo que correspondía. Habían sueldos de 50,000, de 20,000, de 10,000 y de esa manera distorsionaban el cálculo. Y en función a eso, lo que el IES realizó, ha hecho algunas reformas y el IES se sujeta al derecho de revisar esos valores para identificar que no haya defraudaciones. Actualmente nadie podría
obtener una jubilación superior a los $2,200. Eso siempre va a depender. Entonces, en esa parte tengamos cuidado, porque si por alguna circunstancia a alguna persona se le ocurre aplicar esto que acabé de explicar, se considera defraudación al fisco y es prisión. Es lo que determina el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, en este punto tengamos bastante prudencia. Ahora, tenemos también el otro tipo de jubilación, que es la jubilación por invalidez. Aquí quisiera hacer un paréntesis para aclarar qué es, a qué se denomina la invalidez. Prácticamente denomina a un evento que de manera temporal o permanente una persona ya no va a poder realizar su actividad laboral. Pero aquí, ojo, siempre y cuando esté considerada dentro de lo que corresponde la jornada y si está relacionado o no a una enfermedad profesional. Eso por favor tengamos presente. Me invento así de manera sencilla. Un carpintero se voló el brazo, ya no puede trabajar o se voló la mano. Automáticamente podría jubilarse por invalidez. Además de eso podría obtener su credencial como discapacidad física en este caso. Y Y esto es importante tener presente. Pero, ¿quién puede hacerlo o cómo se puede hacerlo? El afiliado activo, es decir, el carpintero que está dando su servicio y que sufrió ese accidente, debería tener por lo menos 5 años de aportes, es decir, 60 imposiciones, y de las cuales las últimas 6 deben ser consecutivas. En ese momento, si ocurriera esa desgracia, podría beneficiarse de esto. También tenemos al cesante, es decir, la persona que está sin trabajo. Esta persona, recordemos, se denomina cesantía. Hasta antes de la pandemia, cesantía, si la persona no tiene trabajo por 2 meses, después de la pandemia son 10 días. Si esta persona pierde su trabajo, hasta este momento se determina si dentro de 2 años seguía cesante y le ocurrió un acto de este tipo que le produjo invalidez para realizar su actividad, y garantizaba 120 imposiciones por lo menos, automáticamente puede jubilarse por invalidez. Ahora, aquí por favor hago igual un paréntesis y una aclaración, que es una pregunta que me la han hecho permanentemente. ¿El COVID es determinada enfermedad profesional solamente para las personas que están dentro del área de salud? Sí, existe ya normativa que para ellos sí, efectivamente, pero para el resto hasta el momento todavía no está definido. Así que por favor, por esa misma razón, tenemos que seguir cuidándonos y no confiarnos, por más que estemos vacunados, no confiarnos en que el virus se ha ido. Está allí, estamos un poquito más protegidos, pero no está considerado como enfermedad profesional para el resto de actividades. Eso es bastante controversial. Ahora, ¿qué pasa si el seguro me niega la jubilación por invalidez? ¿Por qué razones podría hacerlo? De manera expresa, menciona que si es que la persona se encontró bajo efectos del alcohol o de sustancias psicotrópicas o alguna otra droga. Ejemplo sencillo, un chofer está en su labor y estaba ebrio y se accidenta y pierde una pierna. Puede jubilarse por invalidez. En el parte por inicial seguramente van a poner que fue por impericia, por imprudencia, por negligencia, podrían negarlo. Amigos, amigas, este espacio está hecho para emprendedores, pero usted también tiene que conocer porque puede pasar, digamos que usted da servicios de mantenimiento en edificios y usted no usa equipo de seguridad y usted sufre un siniestro, un accidente y entra en este contexto de invalidez. El IES podría determinar que por negligencia suya se dio eso, porque no utilizó, por ejemplo, un casco. Entonces, tengamos cuidado y seamos prudentes en ese sentido. ¿Por qué razón también podrían negarme la jubilación por invalidez? Si de manera intencional el afiliado se lesionara, es decir, yo quiero jubilarme rápido,
suena raro, pero podría darse. La misma persona se autolesiona. Entonces, en ese caso tampoco le van a aceptar. De la misma manera cuando haya un intento de suicidio. Y este tema es bastante delicado porque normalmente las personas cuando están en ese estado emocional piensan tantas cosas que a veces se dejan llevar por la tristeza desde aquí les mandamos un fuerte abrazo, apoyo, todo pasa, toda crisis se supera, no hay mal que dure 100 años, no pensemos en esas ideas negativas. Y si por ahí se malentiende que yo intenté suicidarme y quedé mal, quedé inválido, voy a jubilarme por invalidez, es muy probable que le niegue. También menciona lo que corresponde a un delito intencional, del cual estuvo inmiscuido. Pero aquí hay que hacer una aclaración. Normalmente las autoridades competentes, como los jueces, bajo criterios técnico-legales, determinan si la persona tuvo responsabilidad o no. Entonces, si hubiese un documento que demuestre eso, que la persona X estuvo inmiscuida en un asalto, le dispararon en la pierna, perdió la pierna, quiere jubilarse, le podrían negar. Y demás que mencionan el reglamento. Como ustedes pueden darse cuenta, este tema es cuando uno empieza a buscar un poquito más de información, se va haciendo extenso, entonces sigue habiendo mucho que aprender, mucho que hacer, y lo importante es mantenernos actualizados. Recordemos, la información actualmente es, la información es poder, dicen, el saber es poder, entonces la idea de estos espacios es precisamente para que usted esté informado de manera correcta. Tenemos la jubilación por discapacidad. ¿Quiénes tienen derecho? Como el mismo nombre dice, las personas con discapacidad, pero las que por lo menos garanticen o se puede evidenciar que tienen el 30%. ¿Y en dónde se puede ver eso? En la credencial del Ministerio de Salud o del CONADIS, de ser el caso, porque todavía existe credenciales del CONADIS. Actualmente la entidad encargada de entregar la credencial es del Ministerio de Salud. Sin embargo, la del CONADIS también es válida. Pero ¿qué debo cumplir a más de tener la credencial? Recordemos, y no solamente para este tipo de jubilación por discapacidad, sino también para las otras jubilaciones. El patrono tiene que estar al día en las obligaciones. No tiene que existir mora. Tengo que cumplir con los requisitos dependiendo del tipo de jubilación al cual yo me quiera acoger. Tengo que tener una cuenta registrada, tengo que tener la clave personal. Eso va a ser para todas las jubilaciones. En el caso de las personas con discapacidad, al tener su credencial, automáticamente ya están en una base de datos que solamente con el número de cédula ya le van a direccionar y se va a poder evidenciar. Entonces, de esta manera, el IES lo que busca es evitar que le estafen. Entonces, si una persona que tiene su carnet de discapacidad y tiene por lo menos 20 años de aportes, no estoy hablando de edad, sino de aportes, y esa es aquí la particularidad. Y si la discapacidad es intelectual, podrá jubilarse por discapacidad. En el caso de que la persona tenga 30 imposiciones, es decir, no estaríamos hablando de 20 años, sino de 25 años, y tuviese otro tipo de discapacidad. Por ejemplo, personas ciegas, sordas, también tenemos las personas con discapacidad física. Entonces, ellos, si tuviesen 25 años de aportes, independientemente de la edad, digamos, una persona que tiene 50 años, aportó 25 años, tiene su credencial más del 30%, no es discapacidad intelectual, sería física en este caso, podría jubilarse por discapacidad. Pero ¿cuánto? ¿Qué valor es? Básicamente, para estas personas sí existe un porcentaje específico que establece que la pensión va a ser el 68.75% del promedio de los 5 años de la mejor remuneración básica unificada de aportes. Esto se lo puede observar en la Ley Orgánica de Discapacidades. Ahora, continuando con la exposición, tenemos lo que es la jubilación patronal. ¿Por qué la hemos puesto esta jubilación? Agradeciéndoles a todos por su sintonía,
por interactuar, por acompañar todos los miércoles, como este material queda grabado posterior a lo que nosotros solemos transmitir en vivo. Nos han hecho consultas y es precisamente que nos consultaban sobre la jubilación patronal y la hemos puesto aquí y por eso fue que el tema fue la jubilación en el Ecuador. La jubilación patronal no tiene que ver mucho con el IES, toma ciertos elementos, pero no tiene que ver directamente. El responsable no es el seguro. El responsable de la jubilación patronal es el patrono. Y esto lo podemos observar en el Código de Trabajo. El órgano rector es el Ministerio del Trabajo. Pero ¿qué es en sí? La jubilación patronal es una pensión que usted va a recibir de por vida. ¿Quién puede beneficiarse de esto? Los trabajadores que hayan tenido 25 años o más y hayan prestado su servicio de manera continua e ininterrumpida, donde el mismo patrono. Y es aquí donde surgen varias dudas. Entre las principales tenemos, ¿qué pasa si es que yo solamente tengo 20 o 22 años? ¿Pueden pagarme la jubilación patronal? Eh, no, porque no cumple los 25 años. O sea, no existe esa obligatoriedad. Eso es importante destacar. ¿Qué pasa si es que yo trabajo en un grupo empresarial y este grupo empresarial tiene 5 empresas y trabajé 5 años en una empresa, 5 años en la otra empresa, 5 en la otra, 5 en la otra y 5 en la otra? Cumplo los 25 años. Son diferentes empresas. ¿Puedo acogerme a la jubilación patronal? En lo que se denomina derecho público, mis amigos abogados me van a dar la razón, uno tiene que hacer lo que dice la ley, y lo que dice la ley es si hubiesen prestado servicios de manera continua e ininterrumpida, es decir, que no aplicaría. ¿Por qué? Porque en los primeros 5 años que estuvo en una empresa, cuando le desvincularon, debieron haberle hecho el aviso de salida, el acta de finiquito y liquidarle todo lo que correspondía. Le contrataban en la otra, le hacían el aviso de entrada, el contrato y nuevamente empezaba. Pero, amigas y amigos, aquí quiero hacer un pequeño recordé de un poco de historia. Este beneficio realmente pocas personas, sí hay gente que se ha beneficiado de esto, pero realmente han sido pocas personas. Porque recordemos, en el año 2008, cuando en ese entonces el presidente de la era, el economista Rafael Correa, emitió el mandato 8, eliminó la tercerización. La figura que yo les hablaba de que en una empresa 5 años, en otra 5 años, era ser muy optimista. La tercerización anteriormente, eh, usted estaba asumiendo puesto de trabajo, haciendo esa actividad de manera permanente, pero en papeles usted tenía diferentes jefes cada 3 meses, cada 6 meses. Habían empresas que se dedicaban a eso y se violentaban los derechos de los trabajadores. Sí, iban a tener derecho a su jubilación patronal, nunca, porque convencionales que ni siquiera alcanzaban a cumplir el requisito para tener el acceso a los fondos de reserva, con eso les digo todo, no podían cumplir ni siquiera el mes 13, imagínense en 25 años de aportes. Entonces, en el año 2008, con el mandato 8 que salió, que se eliminó la tercerización casi por completo, todavía queda para empresas de seguridad, limpieza y servicios complementarios, pero ojo, no es que vaya a poner una empresa de esas y estafe a los trabajadores, no, no he dicho eso. Lo que digo es que uno tiene que conocer la normativa del tipo de empresas que usted va a brindar, entonces en eso tengamos precaución. Ahora, ¿cómo se calcula? Generalmente y desde el área contable, las empresas suelen hacer ciertas provisiones en función a estudios actuariales que profesionales muy técnicos llamados actuarios los realizan y determinado pasado cierto tiempo la empresa empieza a través de este informe empieza a provisionar y la idea es que cuando lleguen los 25 años la empresa tenga los recursos. Pero generalmente lo que se ha visto en la práctica, me regreso nuevamente al 2008, del 2008 hasta el día de hoy, 2021, han pasado casi, a ver, 2018 10 años, hasta el 21 3, han pasado 13 años desde que hubo ese cambio. Entonces, desde ahí en adelante, tal vez, tal vez algunas personas que antes del 2008 estaban ya laborando y continúan hasta el día de hoy y ya van a llegar a los 25 años, ellos tendrían la posibilidad.
Ahora, ¿cómo puedo recibirlo esto? ¿Puedo recibirlo de manera mensual o de manera acumulada? Si el trabajador realiza el trámite respondiente en el IES, podría recibirlo de manera, pedirle que el IES le dé cobrando. Pero si es que no, podría también, dependiendo de los recursos de la empresa, hacerle un pago de manera mensual, de manera de por vida. Entonces, eso es importante tener presente con respecto a la jubilación patronal. Y realmente ha habido bastante polémica, porque precisamente en este tema, el día lunes 26 salió un fallo. Ha habido mucha polémica porque la base del cálculo no se quedaba claro. Y lo que la Corte Constitucional emitió, como ustedes pueden ver y leer tranquilamente, es que ya calificó a las sentencias de ese tipo triple fallos de transformar en jurisprudencia, es decir, que si viene un caso similar, se toma los ejemplos de las otras, lo que se dictaminó, y le dan la razón, se vuelve ley, es uno de los tipos de ley, si está bien dicho, y si no, les pido que me disculpen porque nuestra área es la fiscal, hacemos nuestro mejor esfuerzo en lo que es la parte laboral, seguimos aprendiendo porque hay muchísimo que aprender y como ustedes pueden ver, esto sigue cambiando. Hoy es 28 de julio, esto salió el 26 de julio y ha habido cambios de manera estructural, entonces eso tengamos en cuenta. Para seguir avanzando con la parte, con la siguiente parte que corresponde a las preguntas, nos habían escrito a nuestros mails unas preguntas que vamos a proceder a responder de manera sencilla y directa. Una de las primeras preguntas que nos preguntaban era si una persona puede jubilarse antes. Explicamos los tres tipos de jubilaciones que están relacionados al IES. Si en la fila, si en la fila que correspondía, recordemos la edad, número de imposiciones y edad está dentro, podría hacerlo, pero siempre y cuando cumpla con ese requisito. Si no cumple, todavía no podría. Si la persona está por cumplir y sufre un accidente y queda en y se cae en lo que es esto de la invalidez, podría hacerlo a través de ese medio. O de la misma manera, si es que sufre un accidente y sufre alguna accidente que le produce una discapacidad, también podría hacerlo. Entonces, depende bastante de todo el entorno. La siguiente pregunta que me dicen es, ¿qué pasa si mi patrono no está al día en mis aportes? ¿Puedo jubilarme? Y es una de las preguntas que más nos han realizado. Eh, en teoría, uno de los requisitos es que su patrono debe estar al día, pero eso sale de mis manos. Muchas veces eso yo no puedo realizarlo. No puedo decirle a mi patrono, vea, póngase al día para yo jubilarme. Entonces, existen instituciones como es el IES, el Ministerio de Trabajo, instancias que velan por los derechos del trabajador en este sentido y usted debería poder jubilarse. O sea, la Constitución, que es la ley madre, le garantiza su derecho al trabajo y a los beneficios que correspondan. Y si el trabajador, si el patrono no está al día, discúlpeme la expresión, pero eso a usted no tiene por qué perjudicarle a través de los mecanismos, sea de coactiva, embargo, secuestro, retención de bienes, prohibición de salida del país. Las autoridades deberán seguir el debido proceso, pero obviamente tiene que haber la motivación, es decir, usted como interesado debería iniciar este acto y presionar para que el patrono esté al día y usted pueda jubilarse. Otra pregunta que me dicen, ¿una persona jubilada puede volver a afiliarse? La respuesta es, puede volverse a jubilar. Primero, la persona que ya se jubiló es un jubilado y está recibiendo su pensión. Quiere volverse a afiliar, en la misma empresa no puede, por lo menos el primer año no puede. Después de un año puede afiliarse en la misma empresa y puede afiliarse en otra empresa. En ese momento la jubilación se suspende de manera momentánea hasta que la persona cumpla por lo menos 12 meses en este último trabajo y ahí de manera automática la jubilación sufriría una mejora y podría tener ese derecho. Entonces, en ese sentido también tener presente es un tema que hay que analizar todas las variables, todas las circunstancias y de esa manera se podría emitir un criterio de manera acertada. ¿Dónde puedo conocer el valor de mi jubilación? Como les mencionaba, existen herramientas tecnológicas que permiten conocer, como les decía, en la página del IES tenemos la calculadora que me permite conocer mi jubilación. Otra pregunta que era relacionada a lo que había explicado. Yo he trabajado más de 20 años, pero en diferentes lugares.
que eran de los mismos dueños. ¿Puedo acogerme la jubilación patronal? La respuesta es, si es que en uno de estos lugares sobrepasó más de 25 años que establece la norma, podría, caso contrario, no. Es uno de los defectos. ¿Es justo o injusto? Ya ustedes juzguen, ¿no? Pero lamentablemente no podría hacerlo de esa manera. Bueno, mis amigos, mis amigas, agradeciéndoles por su tiempo, agradeciéndoles por ayudarnos a difundir este tipo de contenidos y esperando volverles a ver el próximo miércoles. Para mí ha sido un gusto. Esperamos haber podido aclarar sus dudas. Este material va a quedar grabado, ustedes pueden reproducirlo las veces que necesiten. Si ustedes tuviesen consultas de manera personalizada, están nuestros contactos en la barra de arriba, tanto WhatsApp como Telegram. Usted simplemente nos lo dice. Por mi parte, espero haber sido claro. Si es que en alguna cosa no se comprendió, espero mejorar para la siguiente y así seguir aportando. Sigámonos cuidando, por favor. Hasta la próxima.